Dios les bendiga, hermanos, amigos. Es un gusto saludarlos una vez más. Hoy vamos a introducirnos a este gran campo, a este inmenso campo de la exégesis bíblica. Y quiero que hoy juntos podamos dar pequeños pasos en esta serie que pretende acercar a cada uno de ustedes los elementos más claves o las ideas más claves de lo que es la exégesis bíblica. Posiblemente aquí no vas a encontrar un resumen o una exposición muy detallada sobre todo lo que es la exégesis, pero sí te voy a dejar en los posteriores videos algunas sugerencias de literatura que se encargan de profundizar en estos aspectos propios de lo que es la hermenéutica y la exégesis bíblica. Por mi parte, mi intención es que tú te sientas motivado a querer investigar y sobre todo a querer estudiar la escritura para que ese estudio se refleje en nuestro día a día, en nuestra forma de vida, en nuestro trato con nuestro prójimo, en nuestra adoración a Dios, en nuestra comunión como hermanos en Cristo. Por lo tanto, esta primera lección o este primer video tiene como objetivo ver algunas cosas, ver algunas cosas claves sobre lo que es la exégesis bíblica y posteriormente en los próximos videos seguiremos detallando cada paso o cada etapa del proceso exegético. Así que espero que nos puedan acompañar, que sea de provecho y sobre todo que podamos conocer más al Señor. Bien, lo primero que debemos tener muy en cuenta o muy claro es que cuando hablamos de exégesis, nos podemos encontrar ante la idea de que la exégesis es algo que no nos corresponde a nosotros como cristianos. Alguien podría creer que exégesis bíblica es una área o una disciplina que está orientada únicamente a pastores o predicadores o maestros de las escrituras. No obstante, ese pensamiento que podría sonar un poco racional está lejos de la verdad. Todos nosotros, sepámoslo o no, seamos conscientes o no, hacemos exégesis. De algún modo nosotros nos acercamos al texto y tratamos de extraer, de sacar de él los principios o verdades que pueden ser aplicados a nuestra vida, considerando algunos factores propios del escrito. Pero en este proceso nos encontramos también ante una decisión: hacer exégesis o hacer eisegesis. Estas palabras suenan igual, sin embargo su aplicación es muy diferente. Cuando hablamos de exégesis nos referimos a sacar del texto, es decir, vamos a la Biblia y tratamos de extraer, ¿no? De sacar fuera lo que el escritor está transmitiendo a través de un proceso hermenéutico. Y cuando hablamos de eisegesis, nos referimos a colocar nuestras ideas sobre el texto bíblico. Es muy frecuente encontrar a muchos maestros o predicadores o incluso influencers en nuestro tiempo que se dedican a enseñar la escritura tal vez con buena intención, tal vez con buen ánimo. No obstante, sus exposiciones, sus predicaciones o sus reflexiones vienen a ser el resultado de eisegesis puras. Estas personas tratan de colocar sus ideas sobre el texto, versículo tras versículo. Ellos van colocando sus prejuicios de valor, sus argumentos propios o las noticias del día a día. Eso, mis estimados hermanos, viene a ser una eisegesis pura, plena y completa. Por lo tanto, el desafío para todos nosotros es hacer exégesis, es sacar del texto los principios, las verdades eternas que el Señor nos está revelando a través de sus siervos. Pablo Jiménez, en su libro Lumbrera Nuestro Camino, escribe: podemos definir exégesis como una forma sistemática de interpretar un texto oral o escrito en su contexto original. En otras palabras, se refiere a lo que el texto significó originalmente. El concepto exégesis proviene de dos palabras griegas que significan dirigir hacia afuera. Por lo tanto, exégesis es sacar desde el mismo texto bíblico hacia afuera lo que éste significó originalmente.
A pesar de que siempre hay elementos subjetivos en la lectura, queremos primeramente tratar de entender el texto en sus propios términos. Fin de la cita. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo Jiménez, que es uno de los maestros reconocidos aquí en Latinoamérica por su abordaje a la exposición bíblica, a la predicación, a la homilética, nos está diciendo que en el texto nosotros debemos fijarnos primeramente qué está ocurriendo, qué está diciendo el autor. Y esto nos va a ir llevando o nos va a guiar en nuestro proceso de aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida. Así que, en resumen, el estudiante o el lector de la Biblia se encuentra ante estos dos caminos o estos dos destinos, la exégesis o la eisegesis. Como ya lo dije, la exégesis profundiza en la Biblia para descubrir su significado real. En cambio, la eisegesis es una interpretación que expresa las propias ideas, prejuicios o similares del intérprete en lugar del significado del texto. Hoy en día, como les mencioné, hay maestros que están hablando mucho sobre el Apocalipsis, pero lo están haciendo desde una eisegesis. Se están colocando ellos como la fuente de interpretación del texto, olvidando por completo la intención del autor, olvidando por completo muchos aspectos hermenéuticos a la hora de estudiar la Biblia. Teniendo en mente esto, yo quiero compartir en esta serie los siguientes pasos o elementos de la exégesis bíblica. Yo estoy tomando estos elementos o estos aspectos del libro que se titula Elementos de la exégesis bíblica, escrito por Michael Gorman, que es una guía básica para estudiantes y ministros. Los 7 pasos o los 7 elementos que menciona Gorman en su obra, en su libro, son los siguientes, y ustedes los pueden ver ahí en la pantalla. Son la examinación o la introducción, análisis contextual, análisis formal, análisis detallado, síntesis, reflexión y por último, expansión y refinamiento. Eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos videos, si así el Señor lo permite. Estos 7 pasos de la exégesis bíblica o estos elementos de una exégesis bíblica. Si ustedes gustan, pueden consultar el libro de Michael Gorman, la tercera edición que fue hace poco publicada. Y encontrarán ahí también algunos ejercicios que podrán ser útiles a la hora de estudiar, ¿no? O de profundizar en la palabra. Quiero decir también que este libro actualmente solo se encuentra en el idioma inglés, así que hay un desafío para nosotros y el cual es seguir aprendiendo o aprender inglés para acercarnos a estos libros. Bien, entonces hoy vamos a ver el primer paso. El primer paso se titula examinación, que responde a una pregunta muy básica, pero muy importante. ¿Qué está sucediendo en el texto? Este es el primer paso o el primer elemento. Pero antes de considerar este paso, es importante que reconozcamos algunos errores típicos que se cometen al hacer exégesis. Estos errores yo los cometí. Es posible que ustedes los estén cometiendo. Pero hoy que los estamos considerando aquí, vamos a dejarlos ya por un lado. El primero es consultar comentarios bíblicos. Muchos de nosotros cuando queremos estudiar la Biblia, lo primero que hacemos es ir a buscar comentarios bíblicos en internet. Buscamos los comentarios más populares, los comentarios más vendidos, los comentarios más profundos o exegéticos y tratamos de tener estas herramientas y consultarlas de primera mano. Ese es un error. El segundo error es ir a la Biblia de estudio y tratamos de ver qué es lo que el comentador dice sobre cierto versículo. Pero, ¿por qué esto es un error?
Porque cuando nosotros vamos a estas fuentes que son muy buenas y de hecho las vamos a ver más adelante, sin embargo, cuando nosotros vamos primeramente a estas obras o a estas herramientas, nos estamos privando a nosotros mismos de la asimilación, de la apropiación y de la reflexión del texto bíblico. Dicho de otro modo, ya no necesitamos reflexionar en el texto porque ya estamos viendo lo que alguien más dijo. Ya no necesitamos estudiarlo porque, oigan, aquí está MacArthur, aquí está eh, Kistemaker, aquí está Sproul, aquí hay varios que me están explicando el texto, así que ya no necesito estudiarlo. Eso puede ser muy problemático porque al final el estudiante, el lector, no ha entendido la Biblia. Ha entendido lo que otros dicen, pero él no se ha dado el tiempo y el ejercicio de leer el texto y de estudiarlo. Puede ser, es muy posible que tú estés cometiendo este error, pero hoy vamos a entender y espero que nos quede claro de que es un grave error ir primero a los comentarios o a las Biblias de estudio. Teniendo esto claro, creo que queda muy claro, pasemos entonces a ver de qué se trata este paso de la examinación. Este paso es el más sencillo de todos. Este elemento es el más básico de todos. Sin embargo, posee un gran valor para el estudiante de las Escrituras. ¿En qué consiste este elemento de la examinación? Primero, consiste en leer el texto muchas veces. Consiste en leer el texto muchas veces. Escribe Gorman aquí en su libro. A muchas personas les resulta beneficioso leer el texto en algunas traducciones diferentes, así como en griego o hebreo si pueden. También puede ser útil leer el texto en voz alta, recordando que mucha literatura bíblica se escuchó antes de que se leyera. Entonces, el primer paso de la examinación es leer muchas veces el texto bíblico. Muchas veces. ¿Cuántas? No te puedo decir 5 o 10, las que tú consideres necesario. Y como dice aquí el doctor Gorman, lo, lo bueno podría ser o lo más provechoso para ti podría ser tener diferentes traducciones o versiones de la Biblia. Y más adelante vamos a hablar de esto. Ahora aquí hay un ejemplo que yo les quiero mencionar. Y es, por ejemplo, yo voy a predicar, si Dios permite, la próxima semana sobre Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Alguien podría decir, bueno, ya leí Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9 20 veces. Y tengo claro qué es lo que dice Pablo en esos dos versículos. Sin embargo, esa lectura sería muy limitada. Lo que corresponde hacer es leer Efesios capítulo 2, todo el capítulo. Luego de leer Efesios capítulo 2, corresponde leer toda la carta a los Efesios. Todos los 6 capítulos. Para finalmente, si es posible, leer todas las cartas que el apóstol Pablo envía desde la prisión. En este caso son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Leer esto nos ayuda a contextualizar lo que el autor está pasando, porque aunque son temas muy diferentes y son asuntos muy diferentes los que Pablo, o motivaciones muy diferentes las que Pablo tiene al escribir cada carta, no obstante comparten esta condición en común, que el autor estaba pasando un tiempo muy duro de persecución. Así que más o menos este debería ser el modelo de nosotros al leer nuestro texto que vamos a estudiar o que vamos a hacer exégesis bíblica. Debemos leer su contexto inmediato y su contexto general, ¿no? Leer todo el libro, toda la carta, para tener clara la idea del autor. Bueno, ¿qué más podríamos decir de este paso de la examinación? Consiste en hacer preguntas. Podríamos considerar preguntas como ¿por qué este tema está siendo abordado por el autor? ¿Por qué Pablo está hablando de la gracia y de las obras en este pasaje? ¿Por qué Jesús está diciendo esto a los fariseos?
¿Qué pasaría si Jesús no dice esto? Y hacer este tipo de preguntas nos está llevando a reflexionar mucho en el texto. También nos ayudan estas típicas series de preguntas de investigador que se utilizan mucho en el método inductivo bíblico. Y estas preguntas son ¿qué?, ¿quiénes?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Contestar estas básicas preguntas nos ayuda a tener una visión más clara de lo que el autor está escribiendo. También podríamos preguntarnos si este asunto es omitido, ¿qué ocurriría con los demás elementos que forman este cuerpo descrito? Por ejemplo, si Pablo no mencionara que la salvación es por gracia, ¿qué pasaría? ¿Qué más cambiaría en el texto de Efesios capítulo 2, hablando del ejemplo anterior? Entonces nos encontramos, hermanos, que esto es muy elemental para que nosotros tengamos claro lo que estamos estudiando. Omitir este paso es omitir la base de nuestro estudio bíblico. En resumen, necesitamos leer el pasaje que vamos a estudiar en su contexto las veces que sean necesarias. Puedes utilizar diferentes versiones. Personalmente, puede que tú quieras usar las que te vengan en gana, pero yo te sugiero la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1960, la Reina Valera actualizada, la Biblia Textual versión 4 y la Biblia de Jerusalén edición 3. Todo esto te ayudará a tener un contexto más amplio de lo que el autor está escribiendo. Aquí hay traducciones dinámicas, hay traducciones de palabra a palabra, o sea, lo que nos vamos haciendo es un cuadro muy amplio de lo que el autor escribe. Y segundo, necesitamos hacer las preguntas al texto o replanteamientos internos de las ideas que el autor ha escrito. Gracias, hermanos, por haber visto este video. Si pueden, suscríbanse al canal y estén pendientes de los próximos videos acerca de esta serie. Que Dios les bendiga.